En el año 2019, en España, la desaparición de un hombre encendió las alarmas de su familia y de la policía. Había salido de casa para encontrarse con alguien que conoció por internet y nunca regresó. Durante días no hubo llamadas, mensajes ni señales de vida, hasta que una búsqueda desesperada condujo a un descubrimiento estremecedor. Su cuerpo apareció semienterrado en un campo, lejos de cualquier ayuda. La investigación reveló que no se trataba de un hecho aislado, sino de un plan repetido, citas falsas, secuestros, violencia y extorsiones. Otros hombres habían sobrevivido a ese mismo método. Él no. Lo que ocurrió durante su cautiverio y la forma en que murió dejaron al descubierto una historia de engaño y brutalidad que nadie imaginó al inicio. El caso de la banda de Badoo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le pueda interesar. Y ahora sí, comencemos. Los hechos de los que hablaremos hoy ocurrieron en el año 2019 en España y se concentraron principalmente en la localidad de Luceny, un pequeño municipio situado en la provincia de Zaragoza. A unos 300 kilómetros de Luceny, en el País Vasco, el 9 de septiembre de 2019, una familia acudió a la policía para denunciar la desaparición de José Antonio Delgado Fresnedo. Se trataba de un ejecutivo informático que trabajaba para una empresa de relevancia y cuya ausencia comenzaba a resultar preocupante. José Antonio tenía 54 años. Era una persona considerada inteligente. Estaba divorciado y tenía un hijo. En ese momento vivía en la casa de sus padres. La tarde del viernes 6 de septiembre de 2019, José Antonio preparó una pequeña maleta. Llevó algunos cambios de ropa, pantalones, camisas, artículos personales, documentos y su teléfono. No explicó a su familia a dónde se dirigía, aunque les pidió que no se preocuparan. Les indicó que, si no regresaba durante el fin de semana, el lunes iría directamente a su trabajo. Durante ese fin de semana no hubo ningún tipo de contacto con su familia ni con sus amigos. Aunque no era habitual, la situación no generó una alarma inmediata. Sin embargo, el lunes, José Antonio tampoco se presentó a trabajar ni se comunicó con su oficina. Fue entonces cuando la preocupación aumentó. Tras varios intentos fallidos por localizarlo, su familia decidió denunciar formalmente su desaparición ante las autoridades. Una vez presentada la denuncia por desaparición, las autoridades iniciaron las primeras diligencias para reconstruir los últimos movimientos de José Antonio Delgado Fresnedo. Como parte de ese proceso, se logró establecer que solo una persona de su entorno conocía el destino que había tomado ese fin de semana. La investigación permitió establecer que José Antonio tenía previsto encontrarse con una mujer a la que había conocido a través de la plataforma de citas Badoo. Ese plan solo era conocido por un amigo de su entorno. La intención de José Antonio era pasar el fin de semana con ella, siempre que el encuentro se desarrollara con normalidad, y esa expectativa fue el motivo por el cual salió de su casa ese viernes. El rastreo del teléfono de José Antonio permitió ubicar su última señal en la localidad de Luceny. A partir de ahí, los investigadores revisaron sus movimientos bancarios y detectaron que, a lo largo del fin de semana, se habían realizado varios retiros de dinero en efectivo por un monto superior a los 1.500 euros. Las extracciones se efectuaron desde distintos cajeros automáticos ubicados en la misma localidad. La preocupación aumentó cuando las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos mostraron que los retiros no habían sido realizados por José Antonio. En las imágenes se observaba a un hombre encapuchado, cuya apariencia no coincidía con la de la persona desaparecida. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que José Antonio podía haber sido víctima de un delito. Pocas horas después, un hombre se presentó en la comisaría de Luceny para denunciar una posible estafa relacionada con la compra de un vehículo. Según su testimonio, había adquirido un automóvil de alta gama que había sido ofrecido en un sitio web por un valor muy inferior al del mercado. El denunciante explicó que se reunió con los supuestos vendedores, un hombre y una mujer.
El hombre mostró la documentación del vehículo y aseguró que estaba a nombre de su padre, quien no había asistido al encuentro por problemas de salud. También indicó que el automóvil le había sido regalado por su padre, pero que debido a una mudanza al extranjero, él y su pareja habían decidido venderlo. El comprador entregó 10.000 euros como adelanto, con el acuerdo de abonar el resto una vez completados los trámites legales. Tras firmar un contrato de reserva de dominio, recibió el vehículo. Sin embargo, los vendedores nunca volvieron a comunicarse con él. Al verificar la documentación, se confirmó que el vehículo estaba registrado a nombre de José Antonio Delgado Fresnedo. Este nuevo elemento reforzó la gravedad del caso y llevó a los investigadores a considerar que la desaparición de José Antonio estaba directamente vinculada con una serie de delitos cometidos en la zona. A partir de la información obtenida, los investigadores comenzaron a profundizar en el perfil de la mujer con la que José Antonio había acordado el encuentro. El análisis de su actividad en la plataforma de citas permitió detectar un patrón que resultaría determinante para el avance del caso. En la red Badoo, la mujer utilizaba el nombre de Dulce Ángel. Al revisar ese perfil y contrastarlo con otros expedientes, las autoridades advirtieron que no se trataba de un hecho aislado. Ese mismo nombre, o identidades muy similares, había aparecido vinculado a 2 denuncias anteriores en las que hombres habían sido citados en la misma zona. Ambos casos previos presentaban características en común. Las víctimas habían contactado a una mujer a través de Badoo y una vez allí fueron atacadas con violencia. El objetivo en todos los casos era el mismo: obtener dinero y bienes mediante amenazas y agresiones. El primero de ellos correspondía a un camionero de 37 años de origen rumano que residía en Zaragoza. A través de la plataforma de citas, el hombre había contactado con una mujer que utilizaba el nombre de Daniele Mendoza. En su perfil, ella decía tener 24 años, ser de nacionalidad dominicana y mostró interés en concretar un encuentro personal. La cita fue acordada para el 29 de julio de 2019 en la misma zona de Luceni. Según el relato del hombre, la mujer le pidió que la recogiera a la entrada del pueblo, lo cual hizo sin sospechar que se trataba de una trampa. Una vez dentro del vehículo, ella comentó que tenía frío y le solicitó que la llevara a la casa de su abuelo para recoger una chaqueta. Con esa excusa, lo fue guiando por caminos apartados hasta llegar a un lugar abandonado. Al detener el vehículo, el camionero fue atacado de forma violenta por 2 hombres. Fue sacado del auto, inmovilizado en el suelo, atado y amenazado con un cuchillo. Durante la agresión, los atacantes también utilizaron un arma eléctrica para someterlo. Posteriormente, el hombre fue introducido en la parte trasera de su propio automóvil y trasladado a otro sitio. Allí fue nuevamente atado y golpeado, mientras le exigían que entregara las claves PIN de sus tarjetas bancarias. Bajo amenaza, el hombre accedió a proporcionar los datos solicitados. Tras ello, los agresores lo arrojaron a un canal y se fueron del lugar. A pesar de las ataduras, el camionero logró liberarse y pedir ayuda en una vivienda cercana. Una vez a salvo, notificó el robo y consiguió bloquear sus tarjetas bancarias antes de que los asaltantes pudieran retirar dinero. Sin embargo, su vehículo fue robado. El segundo ocurrió pocos días antes de la desaparición de José Antonio. La víctima fue un empresario de 59 años, residente en la localidad de Tudela, en Navarra. El 4 de septiembre de 2019, el hombre se trasladó en tren hasta la estación de Luceni para encontrarse con una mujer a la que había conocido a través de la plataforma. En la aplicación, ella utilizaba el alias Bella y se presentaba como de nacionalidad brasileña. Pocos minutos después de producirse el encuentro, la situación cambió de forma repentina. El empresario recibió un fuerte golpe en la cabeza con una llave inglesa y bajo amenaza de arma de fuego fue obligado a introducirse en el maletero de un automóvil. Trasladado a otro lugar, el hombre fue llevado a una nave industrial, donde fue atado y golpeado. Al igual que en el caso anterior, los agresores le exigieron las claves PIN de sus tarjetas bancarias mediante amenazas y violencia física. En un descuido de sus captores, el hombre logró escapar, aunque presentaba lesiones producto de la agresión. Existen versiones que indican que fue abandonado posteriormente en un terreno apartado. Lo cierto es que consiguió llegar hasta una vía rural, donde fue auxiliado por un tractorista que transitaba por la zona. Este episodio ocurrió apenas 2 días antes de la desaparición de José Antonio. Con estos antecedentes, las autoridades intensificaron la búsqueda de José Antonio. La principal esperanza era que, al igual que en los episodios anteriores, el hombre hubiese sido abandonado con vida en algún punto aislado de la zona. Para ello, se desplegó un amplio operativo de rastreo en los alrededores de los municipios de Luceni y Boquiñeni.
En las tareas de búsqueda participaron distintas unidades policiales y se utilizaron medios aéreos, entre ellos un helicóptero y drones, con el objetivo de cubrir grandes extensiones de terreno agrícola y caminos rurales. Durante esas labores, los investigadores también avanzaron en la identificación de posibles sospechosos. Uno de los participantes del primer ataque fue reconocido cuando intentó retirar dinero de un cajero automático. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar a un hombre gracias a una gorra y a un tatuaje visible en una de sus piernas. Se trataba de José Antonio Meléndez, un hombre de 41 años originario de Barcelona, con numerosos antecedentes policiales. Entre ellos figuraban delitos relacionados con el consumo de drogas en la vía pública, violencia doméstica y una agresión contra un agente de la autoridad por la cual había sido detenido con anterioridad. Pocos días después de iniciada la búsqueda, un vecino de la zona realizó un aviso que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. En un campo de cultivo cercano a la localidad de Luceni fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre. Hasta el lugar se desplazaron las autoridades, que confirmaron que el cadáver correspondía a José Antonio Delgado Fresnedo. Con el hallazgo, la búsqueda llegó a su fin y la investigación entró en una nueva fase, enfocada en esclarecer las circunstancias de su muerte e identificar a los responsables. En ese contexto, y con una orden judicial, los investigadores solicitaron a la plataforma de citas Badoo toda la información vinculada a los perfiles utilizados para contactar a las víctimas en los 3 casos analizados. De ese requerimiento surgió la identidad de la persona que había creado y gestionado las cuentas utilizadas como señuelo. Se trataba de Evangeline Candy Arrieta Landazábal, una mujer de 34 años de nacionalidad venezolana. No pudo establecerse con precisión cuándo había llegado a España, aunque se confirmó que al salir de Venezuela dejó a sus 4 hijos al cuidado de su madre. También se informó que Evangeline se encontraba en España bajo la figura de asilo político. No obstante, publicaciones realizadas por ella misma en redes sociales mostraban expresiones públicas de apoyo al gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. La investigación permitió establecer además que Evangeline mantenía una relación sentimental con Mohamed Akraf El Bouti. En su cuenta de Facebook, la mujer había publicado el 6 de julio de 2019 que cumplía un mes de relación con él. Entre los comentarios aparecía una felicitación de José Antonio Meléndez, ya identificado previamente como uno de los participantes en el primer ataque. Mohamed también fue señalado como el hombre que había intentado vender el automóvil propiedad de José Antonio. A partir de estos elementos, la pareja fue localizada y sometida a vigilancia por parte de las autoridades. Las indagaciones revelaron que desde 2018, Mohamed alquilaba una nave industrial en el municipio de Pedrola, cercano a Luceni. Según su versión, el lugar estaba destinado a la instalación de un lavadero de autos. Mohamed, de 35 años, era un inmigrante marroquí con varios años de residencia en España. Había estado casado y tenía 3 hijos. Al momento de los hechos, portaba una pulsera electrónica debido a una orden judicial por violencia doméstica. Además, contaba con múltiples antecedentes por delitos como tráfico de drogas, lesiones, robo con fuerza, desorden público y hostigamiento. Mientras tanto, comenzaron a conocerse los resultados del examen forense practicado al cuerpo de José Antonio. Los informes revelaron que había sido sometido a una agresión de extrema violencia antes de morir. El cuerpo presentaba un traumatismo craneal con 3 focos contusivos, compatibles con golpes provocados con un objeto rígido y de peso moderado, posiblemente una herramienta. Además, los forenses constataron la fractura de 9 costillas, 4 del lado derecho y 5 del izquierdo. Según los especialistas, estas lesiones podían haber sido causadas por una fuerte patada y un posterior pisotón. Las muñecas del hombre habían sido atadas con bridas plásticas colocadas con tal presión que llegaron a romper la piel. Sin embargo, sus manos no presentaban lesiones defensivas, lo que llevó a los forenses a concluir que no tuvo posibilidad de protegerse ni de oponer resistencia durante la agresión. Uno de los hallazgos más determinantes fue la presencia de tierra y polvo en las vías respiratorias. Este elemento indicaba que José Antonio
aún estaba con vida cuando fue enterrado en una fosa de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho y unos 50 centímetros de profundidad. Los especialistas determinaron que la causa de la muerte fue un fallo respiratorio y un shock hemorrágico. Cada una de las lesiones, por separado, no habría resultado mortal, pero la combinación de todas ellas provocó un cuadro de dolor extremo, dificultad para respirar y pérdida de sangre, mientras la víctima permanecía consciente. Estas conclusiones reforzaron la gravedad del crimen y se convirtieron en una de las piezas centrales del proceso judicial que se desarrollaría posteriormente. El 2 de octubre de 2019, y con los elementos reunidos hasta ese entonces, las autoridades procedieron a la detención de Mohamed Hijedangeli. El hombre fue arrestado en la nave que alquilaba, sin ofrecer resistencia, mientras que la mujer fue detenida en una vivienda que ambos habitaban. Tras las detenciones, se realizaron allanamientos tanto en la nave industrial como en la vivienda asociada a la pareja. Ambos lugares fueron inspeccionados de manera exhaustiva, incluso con la participación de un perro especializado en la detección de rastros. En la nave, los investigadores encontraron la llave inglesa y la pistola que habían sido utilizadas en el ataque contra la segunda víctima. También localizaron una carabina y un arma eléctrica tipo láser, con la que se había sometido al camionero rumano en el primer caso. Además, se hallaron restos del vehículo que había sido robado y posteriormente desguazado. Entre los objetos incautados figuraban un palo de golf perteneciente a José Antonio, un anillo, una cadena, las llaves de los vehículos del camionero y de José Antonio, y de otros 5 vehículos, así como 8 relojes masculinos y 13 teléfonos móviles. En el lugar también se detectaron restos de sangre. En la vivienda fueron encontrados los lentes de José Antonio y otros objetos de valor que, según los investigadores, podrían haber sido sustraídos a distintas víctimas en hechos similares. Las investigaciones permitieron confirmar que en el primer ataque, además de Mohamed Hijedangeli, también había participado José Antonio Meléndez, quien no intervino en los hechos posteriores debido a que se encontraba en prisión en ese momento. En noviembre de 2020, la Fiscalía presentó formalmente la acusación contra los 3 implicados en los hechos, Hijedangeli, Mohamed y José Antonio Meléndez. El Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superaban los 50 años de prisión. Los cargos incluían delitos de robo con violencia, extorsión, detención ilegal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. En el caso concreto de José Antonio Delgado, la acusación incorporó además el delito de asesinato. Para el primer ataque, al haber participado 3 personas, la Fiscalía añadió el cargo de pertenencia a grupo criminal. Los juicios se celebraron a comienzos de 2022 en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Fueron 3 procesos judiciales distintos, uno por cada caso, ya que los hechos se juzgaron de manera separada. Durante el desarrollo de estas causas, los acusados comenzaron a ser conocidos mediáticamente como la Banda de Badú. El primer juicio en celebrarse fue el correspondiente al ataque contra el camionero rumano. En el banquillo se sentaron los 3 acusados. Mientras los 2 hombres se declararon inocentes, la mujer negó haber participado en los hechos y afirmó no conocer a la víctima. Según su declaración, había llegado desde Venezuela a finales de mayo de 2019 y conoció a Mohamed a través de redes sociales. Aseguró que él le ofreció trabajo como niñera de sus hijos y que con el tiempo iniciaron una relación sentimental. En su testimonio, sostuvo que no tuvo ninguna vinculación con el ataque investigado. Durante el desarrollo de los juicios, las declaraciones de las víctimas sobrevivientes resultaron determinantes. Tanto el camionero rumano como el empresario atacado días después identificaron de forma plena a la mujer como la persona con la que habían concertado las citas a través de la plataforma. Ambos coincidieron en que fue ella quien subió a sus vehículos en el lugar del encuentro y quien los condujo hasta las zonas donde se produjeron las agresiones. ¿Coincidía la persona que usted vio en ese momento, la chica, con la foto del perfil de Badú? Mucho no, en las fotos era más elegante, en un vestido así, no... ¿Pero ya se subió a su coche? Sí, ella salió del coche, abrió la puerta y luego vinieron uno por la izquierda y uno por la derecha. ¿Usted recuerda si estas personas se llevaban los rostros ocultos o...? Con capuchas. Las víctimas relataron con detalle los episodios de violencia sufridos. En sus testimonios, también señalaron que la mujer participó activamente en los hechos. Durante el juicio por el asesinato de José Antonio, la acusación presentó una serie de pruebas que resultaron determinantes para el veredicto. Entre ellas, una de las más relevantes fue la pulsera electrónica que portaba Mohamed al momento de los hechos.
años. El dispositivo permitió reconstruir con precisión los desplazamientos del acusado, ubicándolo en los lugares donde se produjeron los ataques a las víctimas y posteriormente en el punto donde José Antonio fue enterrado. Los registros indicaron que permaneció allí durante aproximadamente 2 horas. En ese mismo lugar, los investigadores hallaron una colilla de cigarrillo con su ADN, lo que reforzó la vinculación directa con el crimen. A estas evidencias se sumaron los datos obtenidos de los teléfonos móviles, que confirmaron la presencia tanto de Mohamed como de Hedangelim en los sitios claves de la investigación. También se incorporaron las imágenes de los cajeros automáticos donde se realizaron extracciones de dinero por un total cercano a los 1.800 euros, así como el intento de venta del Mercedes-Benz propiedad de la víctima. Los análisis forenses detectaron ADN de los acusados en el vehículo de José Antonio, junto con restos de tierra coincidentes con la del lugar donde fue sepultado. Esa misma tierra fue identificada en una pala y un pico utilizados para cavar la fosa, herramientas que fueron encontradas durante el allanamiento de la nave. Todas estas pruebas, evaluadas en conjunto, permitieron a la acusación sostener que José Antonio fue retenido y sometido a torturas entre el 6 y el 8 de septiembre, con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas bancarias y que finalmente fue asesinado. En contraste, las versiones ofrecidas por los acusados resultaron contradictorias. La mujer sostuvo que no había robado ni asesinado a nadie y afirmó que había sido obligada a atraer a las víctimas. Según su declaración, se encontraba bajo amenazas constantes y aseguró que actuó por miedo a que hicieran daño a sus 4 hijos y a su madre. También negó haber creado los perfiles en la plataforma de citas y responsabilizó a Mohamed de los delitos. Yo no he matado a nadie. Yo siempre he estado obligada, ya, por este hombre, que es un mentiroso, ya que es un brutal asesino de todo. Yo no presencié la muerte del señor. Él sí me amenazó, él sí me obligó, ya. Él me tuvo 15 días atadas y él sí me tuvo secuestrada. Yo no he matado a ese hombre. Ella lleva haciendo estas cosas mucho antes de conocerla yo. Ahora mismo, estando en la cárcel, aún sigue haciendo lo mismo. Por su parte, el hombre negó que Hedangelim actuara bajo coacción, afirmó que ella participaba de manera voluntaria en los hechos y sostuvo que fue ella quien acabó con la vida de José Antonio. En su declaración, señaló que actuó movido por una relación afectiva y por temor a ella. Este cruce de acusaciones se repitió a lo largo de las distintas audiencias. Sin embargo, las pruebas presentadas y los testimonios de las víctimas contrastaron con estas versiones y fueron clave para la decisión final del jurado. Finalmente, tras evaluar las pruebas y escuchar los testimonios presentados durante las audiencias, el jurado emitió su veredicto. Los 9 integrantes coincidieron en que las versiones ofrecidas por los acusados no resultaban creíbles frente al conjunto de evidencias reunidas durante la investigación. En el caso del ataque al camionero rumano, los 3 acusados fueron declarados culpables y condenados a 12 años y medio de prisión por los delitos de robo con violencia, detención ilegal y otros cargos asociados. En el segundo caso, correspondiente al ataque contra el empresario de Navarra, Hedangeli Arrieta Lanzadábal y Mohamed Akraf El Bouti, fueron condenados a 12 años y 9 meses de prisión cada uno por los delitos de robo con violencia, lesiones, detención ilegal y extorsión. Por el asesinato de José Antonio Delgado Fresnedo, ambos recibieron una condena de 34 años de prisión cada uno, al considerarse probado que la víctima fue retenida, sometida a torturas y posteriormente asesinada. De este modo, el tercer implicado fue condenado únicamente a 12 años y medio de prisión, correspondientes al primer ataque. En cambio, los otros 2 condenados acumularon penas que superan ampliamente los 50 años de prisión. No obstante, de acuerdo con la legislación española, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las condenas está limitado, por lo que ninguno de los 2 principales condenados cumplirá más de 30 años de prisión, independientemente de la suma total de las penas impuestas. Además de las penas de prisión, el tribunal ofreció una indemnización económica por el asesinato de José Antonio Delgado Fresnedo, fijando el pago de 327.000 euros a favor de sus familiares. Para cerrar este caso, resulta inevitable detenerse en los riesgos que implica contactar con desconocidos a través de Internet. Las plataformas de citas pueden ser una herramienta para conocer personas, pero también pueden convertirse en un espacio donde operan delincuentes que se aprovechan de la confianza, el anonimato y las expectativas de sus víctimas. En esta investigación, solo se pudieron acreditar 3 casos con condena, pero la cantidad de objetos robados,
teléfonos, vehículos y pertenencias halladas por la policía permite pensar que el alcance real de esta banda fue mucho mayor. No todos los delitos llegan a denunciarse y no todas las víctimas logran sobrevivir o identificar a quienes los atacaron. La muerte de José Antonio Delgado Fresnedo expone con crudeza hasta dónde puede llegar la violencia cuando alguien queda completamente indefenso. Fue retenido durante días, golpeado, atado, torturado y finalmente enterrado con vida. Murió consciente, respirando y tragando tierra, en una agonía lenta que dejó una huella imborrable en su familia. Este caso no solo habla de un crimen, sino de las consecuencias reales de confiar en la persona equivocada. Detrás de una pantalla puede haber alguien que no busca una cita, sino una oportunidad para hacer daño. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.